anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Saludamos a todos nuestros amigos oyentes de Radio Católica Mundial y NSE Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, en este día grande para toda la familia de NSE Radio, al conmemorar los 18 años de fallecimiento de nuestro queridísimo y amado Padre Rodrigo Molina Rodríguez, fundador de ABC Prodein y todas las demás fundaciones del cual él es inspirador, y también inspirador, como digo, de NSE Radio y Televisión. Estamos transmitiendo hoy en directo en conexión con NSE Colombia, NSE Perú, NSE España, Chile y Argentina a través de las ondas radiales y además de nuestras redes sociales de Facebook y YouTube. Saludamos también a nuestro operador técnico desde Alabama, Jorge Graña, quien nos conecta con ustedes para Radio Católica Mundial, a Jorge Linares desde NSE Arequipa, Perú, a Hernán, que también nos ha conectado con ustedes, y a nuestra operadora técnica local en Buenos Aires, la hermana Ofelia Mesa, también a Raúl García desde NSE Barcelona. Desde la locución les saluda quien les habla, la hermana Omaris Ayala del equipo NSE en Argentina. El padre Rodrigo Molina fue un sacerdote fuertemente tocado e interpelado por el amor de Dios, manifestado en el Evangelio. Un hombre que se desgastó por la máxima gloria de Dios y el bien de sus hermanos más machacados, como cariñosamente solía llamar a los pobres más pobres. Amó a Dios y por Dios a cada hombre necesitado de pan, de cultura o de Dios. Atendiendo a la llamada de la Populorum Progressio, proyectó la formación de un equipo de laicos incondicionales a Cristo que respondieran a las complejas necesidades de nuestro tiempo, llevando a cabo obras de desarrollo integral. Y estas obras son para hacer al hombre un agente de su propio desarrollo. Sacerdote católico que supo ver en los medios de comunicación social una excelente plataforma para hacer el bien. Mucho tendríamos que decir de la figura del padre Rodrigo Molina, pero es mejor que nos lo cuente alguien que vivió y compartió muchos de estos momentos con él. Es el caso de nuestra invitada de hoy, la hermana Trinidad Alumbreros Menchen, misionera desde hace 44 años en la obra del padre Rodrigo Molina, quien trabaja actualmente en España y que también colabora con NSE Barcelona en su programa Evangelización y Misión. Hermana Trinidad, bienvenida a nuestro programa y muchísimas gracias por aceptar esta invitación en un día tan especial para todos nosotros. Pues gracias, y gracias por invitarme, porque para mí, hermana Omaris, y le comento con todos los oyentes, es una bendición de Dios poder hablar del Padre Molina. Sí, seguro que sí. Y bueno, hoy estamos todos emocionados, un poco nerviosos por todo esto de la tecnología, ¿verdad? A la vez radio, a la vez televisión, a la vez YouTube, muchas cosas. Nos están viendo desde muchos países y es una maravilla el que estos medios, que a veces se utilizan para hacer tanto mal, se puedan aprovechar para hacer tantísimo bien como es el explicar, el dar a conocer la vida del Padre Rodrigo Molina. Hermana Trinidad, cuéntenos ¿cómo y cuándo conoció al Padre Molina? Pues lo conocí en unos ejercicios espirituales de Semana Santa, hace ahora exactamente 44 años, era el mes de abril de 1976. Y bueno, pues fui a esos ejercicios, empezaron el miércoles santo, terminaron el domingo, y vamos, aquellos ejercicios cambiaron ya pues el rumbo de mi vida. Yo siempre tuve Desde siempre sentí la vocación clarísima a ser misionera, pero ya cuando vi al Padre ya sabía exactamente dónde me quería Dios. Qué hermoso. Y en pocas palabras, ¿cómo podría describir al Padre? Yo sé que tal vez es una pregunta mucho más difícil que dar una característica, porque el Padre abarcaba tantas cualidades, ¿no? Pero así como si tuviera que definir al Padre Molina en una frase, en unas pocas palabras, ¿cómo lo haría? Pues mira, diría lo que siempre
que siempre he sentido del padre Molina, un hombre de fe, pero cuando se habla de fe, y precisamente pues como empleando la misma terminología que el padre usaba de la fe complexiva, la fe que es fe, esperanza y caridad, pues un hombre que estaba empapado de Dios, empapado en Dios, y de verdad que voy a decir algo que cuando yo lo leí en la vida del cura de Ars, yo dije, ay, pues esto mismo es lo que a mí me pasó cuando conocí al padre. Una vez fue un peregrino a Ars, ¿no? Pues movido y arrastrado por la fama que tenía el santo cura, y cuando volvió a su ciudad natal, pues le preguntaron, ¿y qué has visto en Ars? Dime, ¿qué has visto? Y él dijo, he visto a Dios en la persona de un hombre. De verdad, sin exageración, sin retórica, desde el corazón, digo, yo en el padre Molina vi a Dios. Y eso efectivamente fue lo que le movió a dar ese paso, ¿no? Efectivamente, porque el padre, como estaba, como digo, lleno de Dios, pues cuando tú te acercas al fuego, aunque no vayas buscando, aunque caigas así, digamos, accidentalmente cerca del fuego, tú enseguida te sientes iluminado y caliente por el fuego. Pues cuando te acercabas al padre Molina, sentías esa fuerza. Pues después de estos ejercicios, en los ejercicios hablé con él y él enseguida pues ya me dijo pues que estaba claro que Dios me llamaba por la obra que que estaba comenzando y ya enseguida hicimos todo lo hizo él, ¿no? Los planes para ir a Cuzco, y han pasado 44 años, de verdad que puedo decir, y 44 años recorriendo pues prácticamente toda la geografía donde está la obra del padre Molina. Y se me han pasado como un suspiro. Yo digo, tenía 18 años entonces, ahora ya voy por los 62, ¿no? Wow. Y qué maravilla, con qué alegría, qué gusto, ¿no? Y de verdad, mira, voy a contar una experiencia que siempre he tenido yo con el padre Molina. Y yo siempre pensé, cuando yo conocí al padre, yo era un adolescente, ¿no? Y el padre estaba pues en la plenitud de su vida. Y digo, pues es como si un enanito pues se hubiera encontrado así de golpe y porrazo con un gigante, ¿no? Imagínate el pasmo, el asombro y el estupor del enanito, ¿no? Pues eso es lo que a mí me pasa con el padre. Y todavía no se me ha quitado ni ese asombro, ni esa admiración. Al contrario, conforme pasa el tiempo, ya son 18 años que el padre se fue a la casa de Dios, pues sigue en aumento, porque la obra de los hombres de Dios no termina con la muerte, al contrario, tiene cada vez más consistencia, más solidez y más fuerza. Y precisamente porque es obra de Dios, ahí se nota que es la obra de Dios es la que está detrás de ese hombre o de esa mujer, que en este caso, en la historia de la Iglesia, son los santos. Y bueno, el padre Molina, aunque no es santo canonizado, ni mucho menos, ni lo pretendemos, pero ciertamente una vida de santidad dejó esta estela de obras de bien. Justamente, hermana Trinidad, a usted le tocó ser parte de la historia del inicio de la obra del padre Molina. ¿Cómo surgió esta obra del padre Molina? Cuéntenos un poquito. Pues el padre Molina llega a Cuzco en el año 1966, era 4 de diciembre del año 1966. Inicialmente él va como secretario del arzobispo de Cuzco, ¿no? que era jesuita, Monseñor Ricardo Durán Flores, que había pedido a la compañía pues ayudantes para el trabajo inmenso que tenía en la arquidiócesis. El padre Molina se ofrece, los superiores lo envían y él lleva como esa misión de secretario del señor arzobispo, pero al tiempo también Monseñor Durán nombra al padre Molina, que aparte lo contaba el padre con mucha gracia porque decía que era un título tan director general de promoción integral indígena. Bueno, pues el padre, como tenía este cargo, comienza entonces a recorrer la arquidiócesis de Cuzco. El departamento del Cuzco tiene unos 65.000 kilómetros cuadrados, es inmenso, ¿no? Inmenso. Y entonces, pues el padre va recorriendo, ve la necesidad enorme que hay, queda impactado. Al padre le pasa como esa escena del Evangelio cuando Jesús se queda contemplando a la multitud y dice, me da pena esta gente. Pues a Jesús, al padre también le dio mucha tristeza, le conmovió mucho
la miseria, la pobreza, el grado de abandono en el que estaban aquellos campesinos. Y entonces, pues ahí es como el padre siente ese llamado de hacer algo y de hacerlo pronto. También hay que tener en cuenta el contexto histórico y eclesial en el que el padre Molina llega a Cuzco. Acababa de terminar hacía un año el Concilio Vaticano II. Al año siguiente, en marzo de 1967, San Pablo VI promulga la encíclica Populorum Progressio, que al padre Molina le impactó muchísimo, y el progreso de los pueblos, ¿no? En aquella encíclica, San Pablo VI hacía un llamamiento pues para acortar distancias, porque él decía cada vez los pobres son más pobres y los ricos son más ricos y hay que hacer algo, ¿no? Y eso es lo que el padre Molina sintió desde que llegó, que tenía que hacer algo. Y él era un hombre activo, un hombre de no quedarse solamente pues con una impresión fortísima y ahí, no, pues como Jesús, ¿no? Pues enseguida ponerse a hacer obras. Y ahí es cuando el padre comienza con lo que inicialmente se llamó Prodesa, Promotora de Desarrollo Integral, una obra de laicos. El padre quería que estos laicos vivieran el Evangelio así, sin glosa, como él siempre decía, ¿no? El Evangelio al pie de la letra. Y que se entregaran sin reservas, sin condiciones, a Jesús en la persona de los pobres. El padre nunca separó a Jesús del pobre, ni por eso nunca cayó pues en posiciones, digamos, equivocadas, ¿no? Pues que te sales de lo que tienes que salirte, ¿no? Todo quedó siempre. Y así es como comienza la obra del padre Molina. Empieza en Cuzco y luego pues va creciendo y se va extendiendo pues prácticamente por 11 países, prácticamente todos los de Hispanoamérica y en Estados Unidos y en España. Y para usted, hermana Trinidad, el ser parte del inicio de una obra tan hermosa como la del padre Molina. No te oigo bien, hermana Omar, y se te corta. Ok, ¿ahora me escuchas mejor? Sí. No te oigo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, queridos amigos, y vamos a continuar por algún problema técnico que tenemos, pero enseguida volvemos con ustedes. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 2167 2786. 54 911 2167 2786. Continuamos, queridos amigos oyentes, en nuestro espacio de Solo el Amor Crea, hoy dedicado de manera especial al padre Rodrigo Molina Rodríguez, quien es el fundador de la Asociación Benéfico Cristiana Promotora de Desarrollo Integral. Hoy tenemos como invitada a la hermana Trinidad Alumbrera Menchen, quien es misionera desde hace 44 años en la obra del padre Rodrigo Molina. Trabaja actualmente en España y también colabora con NSE Barcelona en su programa Evangelización y Misión. En esta primera parte del programa nos estaba contando cómo y cuándo conoció al padre Molina en unos ejercicios espirituales dados en España y cómo sintió ese fuego que abraza el corazón. Podríamos un poco pensar en la figura de los discípulos de Emaús, ¿no? Cuando iban caminando y escuchando a ese peregrino como ellos hacia un camino que no sabían exactamente hacia dónde iban, hacia Emaús, obviamente, ¿no? Pero como que iban hablando y decían, no nos ardía el corazón, no sentíamos ese algo que nos hablaba de Dios. Pues justamente es la experiencia que ha tenido esta misionera, la hermana Trinidad, que pertenece a la obra del padre Molina. No sé si ya hemos logrado la conexión con ella. Sí. Parece que sí, me dicen. Sí, hermana Trini, ¿estás ahí? Estoy aquí. Te nos escapaste. Hermana Trinidad, síguenos contando cosas hermosas de nuestro padre Molina. Ahora en concreto,
me gustaría entrar ya a aspectos especiales del padre, porque el padre Molina fue el promotor, por ejemplo, a través de sus obras, de la devoción a Nuestra Señora del Encuentro con Dios, cuyo título tienen los medios de comunicación que lleva la obra del padre Molina. Tanto es así que justamente no solo la radio y televisión NSE llevan su nombre, sino incluso escuelas, centros de acogida. Cuéntanos un poquito su devoción a la Virgen María. ¿Qué destacarías de esa devoción a la Santísima Virgen? Pues mira, te voy a decir, hablar de la devoción del padre Molina a la Virgen es como hablar del mismo padre, ¿no? El padre siempre la quiso mucho, es un enamorado de la Virgen. Y él decía que sin María no existiría su obra. O sea, él siempre asoció la mediación de la Virgen, porque tenía clarísimo la mediación maternal de María, y es uno de los, como promotores, un gran apóstol de que ojalá pronto pues se defina el quinto dogma, ¿no?, de la mediación materna de María. Entonces el padre siempre tuvo muy, muy en cuenta la función de la Virgen Santísima en su apostolado y en su obra y en su vida personal. El padre Molina quería a la Virgen, de verdad lo digo, con pasión, con locura, era un enamorado de María. Siempre he visto al padre como muy en sintonía con los últimos grandes santos marianos, ¿no?, que han creado una corriente de devoción a la Virgen en la Iglesia y que han permeado la espiritualidad en estos últimos tiempos, ¿no?, desde San Luis María Griñón de Montfort, está San Maximiliano María Kolbe, al que el padre Molina cómo se identificó con su espiritualidad, y con San Antonio María Claret, San Juan Pablo II, y curiosamente, hermana Omar, y si te das cuenta, estos grandes santos pues también han estado muy vinculados con los medios de comunicación o con la comunicación, ¿no?, digamos, del Evangelio. Está muy unida la devoción a la Virgen con ese impulso a la evangelización y a la promoción de la evangelización a través de los medios de comunicación social. Claro, y justamente hoy que se celebra, ¿no?, la memoria de San Luis María Griñón de Montfort, es como muy providencial, ¿no?, se identificó mucho. Por otro lado, también está, hoy creo que también se celebra la memoria de Santa Llana Beretta Mola, un gran ejemplo por la vida, que bueno, de eso también hablaremos más adelante. En cuanto a su devoción a la Virgen, ¿cómo lo viste en la práctica? No sé, rezaba muchos rosarios o hablaba de ella, o cómo se traslucía esa devoción a la Virgen en sus obras. Pues mira, efectivamente el padre siempre estaba rezando el rosario cuando, en los momentos que tenía, yo recuerdo cuando él salía desde la primera residencia que teníamos aquí en París, en la calle Zurbano, y él iba a la casa profesa, ¿no? Siempre iba rezando su rosario por las calles de Madrid, ¿no? Era con un recogimiento enorme y siempre rezando el rosario. Fue un gran promotor e impulsor del rezo del Santo Rosario. Cuando salió la película cuando el padre tuvo conocimiento, ¿no?, de la película de los misterios del Rosario del padre Peyton, aquella película que se hizo tan famosa, ¿no?, que el padre Peyton impulsó la cruzada del Rosario en familia, el padre Molina, en los ejercicios espirituales poníamos la película de los misterios del Rosario. El padre quería tanto a la Virgen que a todos sus dirigidos siempre en el tiempo de oración le asignaba un libro de la Virgen y decía que los sábados la lectura espiritual había que dedicarla a la Virgen. Pues también a la hora de hacer sacrificios, pues el padre Molina el sábado quería que fuera un día que uno pudiera ofrecer pues un ayuno a la Virgen. Todo lo asoció el padre siempre pues con María, ¿no? En las capillas, en el presbiterio, al lado del crucifijo, cerquita del sagrario, siempre un cuadro de la Virgen, que el padre escogió el cuadro del Inmaculado Corazón de Nuestra Señora de Fátima. A él ese cuadro le fascinaba. Y como que en el padre todo donde él estaba creaba una atmósfera mariana, ¿no?
y además ese cariño por la Virgen, ese detalles a veces como tan de niño con la Virgen, ¿no? Pero ciertamente. Y luego cuando el padre ya descubre esta vocación, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, yo tengo una experiencia que a mí me impresionó mucho. Uno de los últimos ejercicios espirituales que ya el padre nos dio, un poquito antes de morir, un poquito antes, sí, estaba entablada en la casa de ejercicios que teníamos en la Sierra de Madrid. Era la misa de clausura de los ejercicios, ¿no? Habíamos estado 8 días y el padre en la misa se quedó muy recogido. O sea, él siempre estaba muy recogido en la misa, pero como algo muy especial, ¿no? Y estaba profundamente recogido con un rostro de felicidad, como cuando a alguien le dan una noticia así que su rostro muestra como asombro, felicidad. Y el padre después dijo, ¿habrá un título más hermoso que Nuestra Señora del Encuentro con Dios para la Virgen? Yo creo, dijo el padre, yo creo que después del título de la maternidad divina de María, lo más grande, lo más hermoso que podemos decir de la Virgen es Nuestra Señora del Encuentro con Dios. ¡Qué hermoso! Porque el padre ahí, es que efectivamente, porque es que si cayéramos en la cuenta de todo lo que significa que la Virgen es el lugar del encuentro con Dios, es decir, donde Dios se encuentra con el hombre y el hombre se encuentra con Dios, y un encuentro que se hace, o sea, Dios se hace hombre para hacer que el hombre, que seamos también Dios por participación. Es por eso, María, ¿no? Por eso justamente, hermana Trinidad, él solía decir que la advocación de la Virgen del Encuentro es como, el título más bien, es como el resumen de todas las demás advocaciones, porque en todas las advocaciones de la Virgen, digamos que el fin es unir al hombre con Dios y hacer a Dios accesible al hombre. Por eso qué sabiduría, qué ojo el del Padre al poder elegir este título de Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Hermana Trinidad, porque el tiempo corre y hay tanto que decir y no quisiera dejar otros aspectos y en un ratito tenemos que hacer una pausa. Háblanos de los medios de comunicación en la figura del Padre Molina, porque los medios de comunicación fueron puestos bajo la tutela y guía de Nuestra Señora del Encuentro con Dios también, pero ¿cómo concebía el Padre Molina los medios de comunicación y cómo se desenvolvió en estos medios? ¿Qué hizo por estos medios? ¿Por qué los consideraba tan importantes? Pues mira, el Padre Molina, yo desde que lo conocí, ¿no? Y que estoy hablando de hace 44 años, el Padre siempre tuvo un anhelo y una como una pasión de que el Evangelio y toda la riqueza de Dios se pusiera al alcance de todos los hombres, que llegara, que fuera. Él decía que los medios de comunicación son el púlpito actual, ¿no? Desde donde hay que predicar el Evangelio. La prensa, la radio, la televisión, el cine, hay que ponerlo en las manos de Dios. Es un instrumento maravilloso. Los medios de comunicación son un instrumento maravilloso para hacer el bien. Lástima que también se usa para hacer el mal. Pero el Padre Molina lo que buscaba siempre, él era un hombre positivo, ¿no? Que todos los medios de la tecnología actual, que son tan espléndidos, tan maravillosos y se usan para hacer el bien verdaderamente, entonces el Padre siempre quiso y anheló el comenzar el apostolado de los medios de comunicación, porque es como el mejor instrumento para hacer llegar el Evangelio a todos los rincones de la tierra. Es el deseo de Jesús, ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Y el Padre decía, pues yo no puedo ir, pero sí puedo, a través de los medios de comunicación, llegar a todos los rincones del mundo, a todos los hogares. Por eso, inmediatamente que se pudo,
además de una manera como muy sencilla, muy como tipo Belén, ¿no? Así, en un establo prácticamente, así como nació Jesús. El padre Molina todo lo hizo muy a semejanza de Cristo, ¿no? Le siguió los pasos muy bien. Pues así se empezó en Barcelona el primer estudio de radio, ¿no? Luego ya vino la televisión, por internet, también la prensa, las publicaciones, y el padre tenía un anhelo enorme de que no restáramos nada a la fuerza tan grande que nos ofrecen los medios de comunicación para ponerlos al servicio del Evangelio. Así es, y porque él tenía muy claro justamente la magnitud de estos medios de comunicación y el deseo grande de que, como muy hermosamente nos explicaba la hermana Trinidad, todos los hombres pudieran ser partícipes de esta buena noticia que nos trae el Evangelio, que nos trajo nuestro Señor en su venida a la tierra después de la encarnación, a partir de la encarnación, y de la cual todos ahora también participamos gracias a la iglesia que él dejó instituida, a su iglesia católica. Vamos a hacer esta otra pausa, queridos amigos, y no se vayan porque continuamos en Solo el Amor Crea. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al correo nsargentina@nsradio.com. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976. Signo de amor para el que camina y seamos
mantengas prendida tu luz por pequeña que sea. Tienes que atreverte a vivir de una forma distinta, llenarte los ojos de amor y sembrar cada día, y verás cómo cambia este mundo cuando sin temor abras al fin tu puerta y mantengas prendida tu luz por pequeña que sea, y mantengas prendida tu luz por pequeña que sea. Qué hermosa canción, queridos amigos oyentes. El poder ser luz. Ese ser luz, pero no luz de cualquier tipo. Ser luz de Dios, esa luz que vaya iluminando otras vidas, otros amaneceres en un mundo en el cual nos encontramos con tan poca esperanza, más en las situaciones actuales, ¿no? Por eso es importante hablar de figuras lumínicas, como es la figura del Padre Rodrigo Molina. Les queremos avisar que a partir de este momento pueden comunicarse con nosotros para hacer sus preguntas o comentarios a través de nuestras redes, o en el caso de los oyentes de Radio Católica Mundial, pueden comunicarse a través del teléfono gratuito para Estados Unidos, el 1866-398-6377. Para otros lugares, unido al código de área, el número es el 1205-271-2976. Y para otro lugar a través del cual quieran comunicarse con nosotros, pueden escribirnos por el WhatsApp al número 1121672786. 1121672786, y a través de las comunicaciones locales de los NS Radio y Televisión que están transmitiendo este programa especial del Padre Rodrigo Molina. Hoy hablando de su vida con la hermana Trinidad Alumbreros, quien es misionera desde hace 44 años en la obra del Padre Rodrigo Molina y quien trabaja actualmente en España. Estamos comunicados ahora con España, quien también colabora con NC Barcelona en su programa Evangelización y Misión. Ustedes escucharán un poco de ruido y demás. Acá en Argentina estamos bajo una tormenta eléctrica bárbara, mucho viento, estamos en pleno otoño y bueno, pedimos disculpas también por los problemas técnicos que todo esto conlleve. Además, hemos trasladado nuestro estudio a una habitación en una casa en San Miguel para poder comunicar y no dejar de hablar del Padre Molina un día tan importante como hoy. Hermana Trinidad, ahora quisiéramos preguntarte un poco sobre las obras que realizó el Padre Molina en favor de la vida. Estamos ahora en unos momentos muy tremendos donde se atenta directamente contra la vida. Antes, tal vez para hablar del aborto, se hacía de una manera camuflada, pero ahora se exige a los gobiernos que se implante el aborto legal y gratuito. Es realmente una aberración, pero hablemos en medio de esa oscuridad de la luz que el Padre Molina dio en ese aspecto. Pues mira, yo siempre he visto que el Padre, al ser un predicador incansable del Evangelio, que es el Evangelio de la vida, como decía San Juan Pablo II, creó las plataformas y ha sido el gran inspirador de todas las plataformas que luego en la obra del Padre Molina han nacido, ¿no? para proteger y defender la vida. El Padre, en los ejercicios espirituales, y todavía estamos hablando hace 44 años, pues no estaba el tema tan dramático como está ahora, ¿no? Tan descaradamente en contra de la vida todo, ¿no? Pero pues ya se veía venir y ya eso estaba. Y el Padre Molina defendió la vida en sus predicaciones, hacía ver la grandeza de la persona, lo aberrante, lo tremendo que es matar a un niño, ¿no? Y ha creado en su obra, pues lógicamente todas las plataformas en defensa de la vida. Por eso tenemos todos los centros de ayuda a la mujer, pues tenemos actualmente 13 centros pues en Hispanoamérica y en Estados Unidos.
se realizan congresos internacionales para defender la vida. También tenemos cursos y talleres pro vida. El rosario por la vida y horas santas por la vida, pues en nivel familiar, en parroquias, en grupos, todo lo que sirva primero para crear conciencia de la grandeza de una persona. El padre Molina decía, miren, si cogen una balanza, tú sabes que la balanza pues tiene los dos platillos, y en un platillo pones todos los tesoros del mundo, las obras de arte, lo que el mundo considera maravilla y valora, y en otro platillo, te diría un embrioncito en el otro platillo de la balanza, pues el peso sería para ese pequeño embrión, porque en ese niño está toda una imagen divina. El ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, y eso es lo que el padre Molina siempre transmitió. Y creo que el padre Molina, de verdad puedo decir que es uno de los principales impulsores de lo que ha venido de la cultura de la vida, del amor auténtico, precisamente por eso, porque estaba muy cerca de Dios, y cuando una persona está cerca de Dios necesariamente opta por la vida. Y también cuidar la vida ya en el estado, digamos, en su etapa final. El padre quiso que tuviéramos residencias para ancianos, para personas mayores. Y además, fíjate qué bonito, porque el padre escogió que estuvieran, se llamaran puerta del cielo, ¿no? Porque él decía, cuando llegue ya aquí una persona, después de haber gastado su vida, los últimos años que le queden, que sea ya para tener ese encuentro personal con Cristo a través de la Virgen Santísima, de Nuestra Señora del Encuentro, y que ya de aquí se vaya derecho al cielo, que esta sea la puerta del cielo, o sea, que ya desde aquí, desde la tierra, eso que cuando hablamos que la gracia es la eternidad ya iniciada aquí, pues efectivamente, ¿no? Ese cielo ya ha comenzado. Eso es lo que quería el Padre ofrecer a las personas mayores, proteger la vida de las personas mayores y bueno, todo lo que estamos haciendo después, pues los hijos del Padre Molina, por la causa de la vida, se lo debemos a él. Así es. Y qué hermoso término de el amor auténtico, ¿no? Porque ahora que el amor es una palabra que está tan adulterada, tan menospreciada, tan desvalorada, el volver a centrarnos no solo en el amor, sino que ese amor sea auténtico, que sea un beneficio para el ser humano, en lo físico, en lo moral y en lo espiritual. Todo el ser del ser humano sale del amor que es Dios, y a la misma vez es amor y da amor a todos los que están alrededor. El padre Molina era un hombre que no concebía entregas a medias, que exhortaba siempre a una entrega radical, no por pensamiento propio, sino como camino de seguimiento literal al Evangelio. Era una persona totalmente íntegra en su seguimiento al Evangelio. Dentro de su concepción de entrega, hermana Trinidad, usted, tú que lo conociste más de cerca, que estuviste en tantos momentos con él, dentro de esa concepción de entrega que a veces puede parecer un poco rigorista, ¿había espacio para los que se vieran más bien llamados a formar una familia? Porque a veces uno cuando habla de entrega piensa simplemente en que tienes que ser un consagrado, un sacerdote, una religiosa. ¿Qué papel jugaba la familia dentro de ese entorno de entrega? Y también me gustaría preguntarte, ¿puede una familia en estos tiempos entregarse plenamente a Dios y servir a los hermanos sin que esto merme, entre comillas, su vida familiar? Porque a veces se ve el servicio como un obstáculo para vivir lo que es la familia, lo que es el núcleo familiar. Pues mira, en cuanto a lo primero que me preguntaste, el padre Molina nunca, y él decía siempre, bueno, y cuando predicaba el Evangelio, en los ejercicios espirituales, todas las predicaciones, el padre decía, a ver, búsquenme en el Evangelio, búsquenme, que me lo encuentre, por favor, que me lo muestre, porque yo todavía no lo he encontrado. ¿Dónde dice Jesús en el Evangelio que esto no es para los casados? El Evangelio es para todos. Buenísimo. Gracia, ¿no? Claro. Busquen, y efectivamente el Evangelio es para todos. Entonces, la entrega a Cristo no está condicionada, y mucho menos un sacramento puede condicionar una entrega a Jesús, porque un sacramento es para una entrega mayor y mejor, ¿no? Tal cual. Entonces,
todos estamos llamados a seguir a Cristo. Y además el padre Molina decía, un seguimiento literal, incondicional e irreversible. O sea, literal, al pie de la letra. Así como tú antes decías que la gente puede pensar que es rigorismo. No, es el padre Molina nunca ni añadió ni quitó nada al Evangelio. Tal como salió de los labios de Cristo es lo que el padre predicó. Entonces él decía que además el modelo de la Iglesia está en la primera Iglesia, en los hechos, cuando leemos los Hechos de los Apóstoles, cuando San Pedro predica, y ahora que estamos en tiempo de Pascua, que estamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, fijémonos en este aspecto. La primera predicación que se convierte en 3.000, luego 5.000, el padre Molina, que eran todos casados, y se entregaron, y lo ponían todo al servicio de los apóstoles, y entonces ese es el modelo que el padre tenía. Tengamos en cuenta que el padre Molina, cuando comienza la obra, el padre empieza a predicar y busca laicos, y el primer matrimonio misionero, que son como la simiente de la obra, del sector matrimonial de la obra del padre Molina, era una pareja de novios que conocen al padre Molina en San Sebastián, que lo escuchan y le dicen, padre, nosotros nos casamos y nos vamos. Es José Cruz, Vicente Letamendiero, Rosa María Urra, el matrimonio para el padre Molina nunca fue como un obstáculo, al contrario. Y voy a leeros una cosa, es que es algo precioso, porque sí, creo por que favor. nos da mucha luz. Decía el padre Molina, ¿qué es el matrimonio? Es el encuentro entre el hombre y la mujer con toda la rectitud que pide la dignidad humana. Ese encuentro entre los esposos debe dinamizar el encuentro con Dios para el que han sido creados y debe dinamizar el encuentro con el hermano machacado, que los pobres, los que sufren, los que no llegan, sean su dolor. Mediante este sacramento, el Padre escoge a los esposos por medio de Cristo en el Espíritu Santo para transformarlos en imagen de la Santísima Trinidad. ¡Qué belleza!, ¿no? Este es el amor que se vive en el matrimonio, el reflejo a nivel sensible del inmenso amor de Dios al hombre en Cristo Jesús. Que todo el ambiente de su matrimonio resume amor al estilo del de Cristo. Que lo bello de ese matrimonio ayude a ver a Dios. Qué hermoso, verdaderamente magistral. Hermana, perdona que te interrumpa, nos están avisando que tenemos una llamada desde Miami. Es Georgina, que quiere compartir con nosotros su testimonio. Georgina, gracias por tu llamada y adelante con tu intervención. Sí, estaba llamando porque yo era desde Nueva York, desde que estaba en el Bronx, después fui a Manhattan, estaba al padre Molina, al retiro, a la hermana Trinidad y a todas esas hermanas, y al padre Wilfredo. Así que estoy aquí en Nueva York, en Miami. Así que siempre los recuerdo y para mí es una gran alegría oír el programa, porque yo oigo a Radio Paz. Pero muchas bendiciones y le doy gracias a Dios, a la Virgen, por tener esta oportunidad de hoy, ese encuentro de nuevo, después de tantos años. Qué hermoso, Georgina, saber que desde tan lejos, fíjense, estamos puntos conectados, España hablando, Argentina transmitiendo y Miami escuchando. Qué bárbaro. Esa es la extensión que tiene el bien, es magnífico. Así que gracias, muchas gracias por esta llamada que nos reconforta mucho. Cristo ha resucitado y realmente ha resucitado para todos. Así es. Y esa vida que nos trae Cristo resucitado es de la que estamos ya desde ahora disfrutando pequeñito y que luego será para toda la eternidad. ¿Qué te ha parecido, hermana Trinidad? ¿Te conocen hasta en Miami? Pues qué chiquito es el mundo. Escuchar el testimonio de Georgina, ¿no? Para que veas, sí. Esto es la huella que dejó el padre Molina, ¿no? Sí, no cabe duda. Cuéntanos ahora, hermana Trinidad, porque por sus escritos se conoce que el padre Molina vibraba mucho por los más pobres. Vos lo dijiste al principio del programa, que el padre Molina nunca separó la figura del pobre de la caridad de Cristo. ¿Tienes alguna anécdota de la vida del padre para compartir sobre este punto? Bueno, tengo muchísimas, pero bueno, vamos a ir diciendo algunas porque... Pues mira, voy a dejar como que sea el padre que cuente a través ahora de mí, pues porque esto se lo oí muchas veces, digo, al padre Molina, cuando
él contaba, él mismo decía, ¿no? Cuando él llega a Cuzco, la primera misa que celebra en una comunidad campesina, a casi 4.000 metros de altura, hacía un frío tremendo. El padre dice que llevaba pues la camiseta, la camisa, la sotana, un abrigo, una bufanda, una chaqueta. El padre se iba, forrado en ropa, ¿no? Entonces, era una iglesia pues muy pobre y entraba por todos sitios el frío. Y el padre dice que cuando empiezan a llegar los campesinos, y los niñitos, pues prácticamente el padre decía, era más agujeros que ropa lo que traían, ¿no? Descalzos. Las campesinas con sus niñitos a la espalda, también todos descalzos, con un frío. Y el padre dice que él decía, Dios mío, y yo con todo lo que tengo, y ellos así. El padre terminó con una pulmonía, él lo contaba, ¿no? Terminó con una pulmonía, pero ahí, en aquel, él decía, yo tengo que hacer algo, yo no les puedo predicar el Evangelio así. Por eso el padre siempre quiso que el Evangelio se predicara, como él decía, llevar la palabra de Dios con pan en las manos. Cuando hablo de pan en las manos, hablo de medicinas, hablo de colegios, hablo de talleres, hablo de centros de ayuda a la mujer, todas las plataformas que el padre creó para un desarrollo integral de la persona, ¿no? Que todo fuera, como decía el padre Molina, como Jesús cuando hacía milagros, que todo fuera plataforma para elevar a los hombres a un encuentro personal con Dios. Y también una experiencia que al padre se le grabó, lo contó muchas veces, y mira que se lo oí veces, y siempre lo contaba como si fuera la impresión de la primera vez. Él también, al poquito de llegar a Cuzco, en una de las visitas a una de las comunidades campesinas, le llamaron, le dijeron que agonizaba en una casita una ancianita, ¿no? Y bueno, el padre dice que primero cuando él llega allí, aquello no era una casita, era una choza, pero era una choza que dice el padre que cuando él llegó, pues no tenía puertas ni ventanas, era un agujero, pero ahí entra y claro, cuando tú entras desde el exterior al interior de la choza, efectivamente no ves nada, ¿no? Entonces tuvo que estar un rato con los ojos cerrados, y cuando abre los ojos, y el padre dice, cuando yo vi aquel cuadro, aquella mujer ya estaba muriendo, ya tirada prácticamente. Él dice que era sobre unos harapos, como usaban, no tenían camas ni nada, pues eran las pieles de las ovejas, ¿no? De cuando se secan las de costalí, aquella mujer tirada en el suelo, agonizando, y el padre pregunta, ¿la ha visto algún médico? No, papacito. Ni una enfermera, no, papacito. ¿Ha venido algún sacerdote a atenderla? No, papacito. ¿Ha tomado alguna medicina? No, papacito. Ellos son muy tiernos, ¿no? Decían papacito. Sí. Y el padre dice, Dios mío, una mujer, una hija de Dios, y que muera así, como un perro, sin que nadie la atienda. Y todo aquello era para el padre como una llamada del mismo Cristo, atiéndeme, haz algo por mí. Por eso el padre decía, tú quieres encontrar a Dios, búscalo en el pobre, es seguro que lo vas a encontrar. Si no lo buscas en el pobre, no lo vas a encontrar. Y el padre unía, por eso fíjate, el padre decía que la vocación específica nuestra era la adoración. Pero es que el padre, la adoración, lo mismo de que hablábamos antes de la fe, es la adoración comprensiva. Ese adorar a Dios se escenifica en la vida con un servicio total al pobre. Al pobre de pan. El padre decía que había 3 tipos de hambre. Había hambre de pan, había hambre de cultura y había hambre de Dios. Y esta es la peor. Por eso los medios de comunicación principalmente es una respuesta a alimentar a las almas que tienen hambre de Dios. En los colegios y todas las plataformas que el padre puso educativas, pues para remediar el hambre de cultura, y luego pues toda la obra social para el hambre de pan. Y el padre, perdón. Sí, adelante. No, sí, que también también al padre le impactaba mucho la pobreza espiritual. Cuando estuvimos en el Bronx varios años, en el sur del Bronx, para el padre
era algo, yo recuerdo el impacto, la primera vez que él llegó al Bronx, y decía, pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo se puede llegar a estas condiciones tan infrahumanas, ¿no? O sea que, y él, fíjate, una vez, él pintó el triángulo, ¿no? Cuando uno pinta a Dios, a la Santísima Trinidad, pues hace ese triángulo, ¿no? Y decía, y pensar que ese drogadicto, que ese alcohólico, que esa persona que está viviendo totalmente en el vicio, su destino es este. Entonces, dibujaba un muñequito, ¿no? Como simbolizando a esa persona en el centro de la Trinidad, y decía, pensar que su destino es vivir aquí y que esté en estas condiciones. Por eso, para el Padre, toda su vida era como gastarla y desgastarla, pero así, ¿no? Hasta por el servicio al pobre, porque en el pobre está Cristo. Y él lo tenía tan vivido, ¿no? Una experiencia tan real de ver a ese Cristo abandonado en la figura del pobre. Por eso el Padre transmitía esa energía, y algunos, ¿verdad? Tal vez alguien pensaría, bueno, pero siempre está pidiendo para el pobre. Y él decía, sí, el pobre era para él como para San Vicente de Paúl, ¿no? Es mi peso y mi dolor. El Padre, todo lo que hacía, toda su fuerza era no solo para llevar a Dios a las almas, sino también para que las almas que han encontrado a Dios cayeran en la cuenta de que en el pobre Dios también estaba, y estaba necesitado, muy necesitado, como estos casos tan tremendos que nos has contado. Hermana Trinidad, nos quedan apenas 2 minutos y medio de programa. Me gustaría que nos dijera si existe alguna página web o lugar en donde las personas que quieran conocer más sobre esta figura tan fantástica de nuestro Padre Rodrigo Molina puedan encontrar más información. Pues mira, sí, en la página pueden entrar en el portal de prodein.org, ahí encontrarán pues información, y también en reinadodemaria.org. Ahí están todas las obras, las iniciativas y las plataformas creadas por el Padre Molina para hacer el bien. Entonces repetimos, para todos los que deseen seguir ahondando sobre la figura del Padre Rodrigo Molina, o hayan tenido algún problema de conexión, no hayan podido enterarse de toda esta riqueza que tiene el Padre, pueden entrar en la web, en la página de reinadodemaria.com o la de prodein.com. También dijiste, hermana Trinidad. ORG. Prodein. María ORG. Prodein.org o reinadodemaria.org. Como ven, queridos amigos, la figura del Padre Molina es un poco como medio inacabable, ¿no? Porque uno le sigue sacando, sigue buscando, sigue adentrándose, primero en lo que lo movió, que fue ese llamado de Dios, no solo a entregarse como sacerdote católico, sino también a entregarse a la obra de la evangelización, vivir ese evangelio plenamente, llamar a muchos laicos a vivir esto, y cómo no dar la figura de Dios en el pobre, para que ese Dios sea consolado en figuras concretas que son nuestros hermanos. Hermana Trinidad, ¿cómo agradecerte este tiempo? Muchísimas gracias por compartir tu testimonio, y desde ya puedes contar con nuestra oración para que sigas perseverando en tan linda vocación. Muchas gracias a todos. Y a todos ustedes, queridos amigos oyentes, televidentes también, sigan en contacto con este súper especial que estamos transmitiendo del Padre Rodrigo Molina a través de nuestras redes sociales, y les agradecemos infinito el que hayan contactado con nosotros en nuestro espacio de Solo el Amor Crea. Si Dios quiere, para los amigos de Radio Católica Mundial, los espero la próxima semana en este mismo horario, en nuestro espacio de Solo el Amor Crea. Demos gracias a Dios por la figura del Padre Rodrigo Molina, y que nos ayude a imitarlo también en sus virtudes. Que Dios los bendiga a todos. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el Amor Crea.